Entonces, vamos a empezar. Tienen sus Biblias, vamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Ya estamos en la parte práctica del libro. En la parte de que en nuestro andar diario, en nuestra forma de comportarnos, cómo reflejamos todo lo que hemos aprendido en capítulo 1 y 2 acerca de la supremacía de Cristo, acerca de que Cristo es preeminente, que Cristo tiene el primer lugar, de que Cristo está sobre todo, que Él es Dios, que no es un ser creado, que Él está por encima de los ángeles, por encima de la creación, porque Él la creó, que es la cabeza de la iglesia, que es la cabeza de mi vida, que es la cabeza del evangelio. Todo eso hemos visto en capítulo 1. En capítulo 2, Pablo entró a atacar directamente esas falsas enseñanzas que entraban en la iglesia de Colosas. Recordemos que esta es una iglesia fiel, es una iglesia que ha dado fruto, pero que había tentaciones, había peligros. Pablo sabía que el que empieza a estar firme, mire que no caiga. Entonces sabía que tenía que advertirles de estas enseñanzas falsas que estaban entrando, que básicamente eran enseñanzas de hombres combinado con enseñanzas judías, de la cultura griega, romana con la cultura judía, con las enseñanzas del Antiguo Testamento, que ya no son para nosotros. Y dijimos que había básicamente tres enseñanzas. ¿Quién se acuerda? Ya tres veces le repetí esa. Misticismo, legalismo y ascetismo, ¿no? Ya lo hemos explicado, y si no sabes bien qué son esas palabras, en YouTube están las enseñanzas, todas, de capítulo 1, capítulo 2, también está en el Facebook también de nuestra iglesia. Sería bueno que la escuches, si no la has escuchado, y si la has escuchado y no te acuerdas, vuélvela a escuchar, porque siempre la mejor manera de aprender algo es repitiendo y seguir repitiendo, hermanos. Realmente esa es la mejor manera de aprender algo, en la repetición, en la práctica constante, escuchar, leer. Uno crece espiritualmente, crece en el conocimiento de Dios. Entonces, les animo a que nos den vista, que vamos a tener un mejor nombre, posición en YouTube, para que también lleguen las enseñanzas a más personas, que es nuestro corazón. Entonces, después de que Pablo en capítulo 1 y capítulo 2 nos dio la doctrina, básicamente la parte de las enseñanzas importantes de la preeminencia de Cristo y la defensa encima de las enseñanzas falsas, en capítulo 3 y 4 es la parte práctica. Una vez que entendemos esto de capítulo 1 y capítulo 2, cómo debe verse reflejado en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios, estas verdades, cómo se debe ver, ¿no? Entonces, hermanos, ya estamos en esa sección. Hemos visto hasta ahora, dividiendo el capítulo 3 y 4, cómo debe ser la preeminencia de Jesús en mi persona. Vimos hace un par de semanas. La semana pasada hablamos del compañerismo cristiano, cómo debemos ver reflejado a Jesús cuando nos juntamos con mis hermanos en las relaciones personales, en las relaciones, principalmente en la iglesia, porque el contexto era la iglesia, pero en general en cualquier lugar debe haber la paciencia, la humildad, la bondad, la benignidad, cosas que tenemos que hacer. Acá Pablo nos llama a cosas que tenemos que hacer y que tenemos que continuar, seguir haciendo, no solo una vez. Recuerdan la semana pasada, quitarte la camiseta del equipo del mundo, esa camiseta sucia, cochina, que tal vez te trajo un placer, que tal vez te trajo algún beneficio, pero que no le agrada a Dios y que trae consecuencias a tu vida, que te afecta. Quítate esa camiseta del mundo y ponte la camiseta de Dios. No regreses a esas cosas, mata esas cosas y ponte la camiseta de Dios, que es la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo lo que hemos visto la semana pasada. Y eso necesitamos ponerlo en práctica en nuestro caminar diario. Y por último, vimos también en el hogar. Vamos a ver hoy día la preeminencia de Cristo en el hogar. Eso es lo que nos toca hoy día, ¿no? Ya vamos a ir. Son varias divisiones que nos faltan todavía, pero ya vamos a ir viendo. Entonces, hoy día vamos a ver la supremacía de Cristo en el hogar, en la casa. En el hogar, en la casa, que es el núcleo de la sociedad, el fundamento de la sociedad, que es importantísimo en la sociedad, que la sociedad de los países, las comunidades se forman con familias, pero cada vez el sentido de familia, como Dios lo creó, el sentido de familia que se tenía antes, cada vez está yendo de mal en peor, cada vez es menos importante la familia, cada vez la familia se puede hacer combinaciones raras, adopciones raras, se
La gente ya no da importancia a los tiempos en familia, la gente no da importancia a tener una relación familiar con los padres, con los hijos. Hay padres e hijos que ni se hablan, viven juntos en la misma casa, pero ni se hablan. Esposos que se quieren divorciar y lo ven como algo simple, divorciar. Y esa es consecuencia del pecado. Cada vez el mundo está más alejado de Dios, la familia se destruye más. Entonces recordemos que Pablo escribe a una iglesia como la nuestra, a personas como tú y como yo, personas normales que tenían que pagar la luz, que tenían que atender a los hijos, que tenían que trabajar, como tú y como yo. Contrario al ascetismo, por ejemplo, el ascetismo que te decía, aléjate del mundo, deja a tus hijos, deja a tu madre, deja a tu esposa, no tengas relaciones sexuales, deja todas esas cosas que no agradan a Dios, el ascetismo, y vete solo a una isla, ¿no? Ascetismo. No, Pablo dice, no, tú donde estás, en tu casa, en tu familia, tienes que mostrar a Jesús en tu vida. Tu familia tiene que reflejar a Cristo en tu vida. Tú tienes que ser esta luz en tu familia. La verdadera espiritualidad que agrada a Dios es en las cosas normales del día a día. Nunca Dios nos ha llamado a escaparnos de este mundo. Ya no somos de este mundo, somos extranjeros y peregrinos, pero aún vivimos en este mundo y aún debemos cumplir nuestras responsabilidades como padres, como hijos, como hermanos, como esposos. Tenemos responsabilidades, tenemos una forma de comportarnos y Pablo nos va a llamar a las esposas, a los esposos, a los padres, a los hijos, cómo debemos cumplir eso a lo que Él nos ha llamado. Cómo debemos reflejar a Jesús en nuestras vidas en el hogar. Porque hay gente que piensa que yo reflejo a Jesús en la iglesia. Acá en la iglesia es fácil, hermanos. Acá en la iglesia tú vienes, saludas y dices, wow, este hombre de Dios, esta persona, qué ejemplo, ¿no? Esta persona se comporta, habla bien, habla con respeto, es amable, es bondadoso. Pero llegas a tu casa, te sacas la máscara de cristiano y sale el monstruo que tienes ahí, ¿no? ¿Cómo eres en tu casa? Es realmente cómo eres tú. No cómo te ven en la iglesia, no cómo te ven en el trabajo, porque podemos actuar, somos buenos actores. Hemos aprendido a actuar. Y podemos aparentar las apariencias, ¿no? Llegas a tu casa, maltratas a tus hijos, gritas a tu esposo, gritas a tu esposa, no tienes respeto, hablas lisuras, etc, etc. ¿Cómo eres en tu casa? Es realmente cómo eres tú. Y Dios quiere que seamos igual en todos lados. Y si tenemos que cambiar, hermanos, hoy día hay que cambiar. Pero, como dije hace varias semanas, del 3 y el 4 son cosas que tenemos que dejar de hacer, cosas que tenemos que hacer, pero si lo intentas en tus fuerzas, hermanos, esto a lo que Dios nos ha llamado a hacer, a vivir, vas a fracasar. Si lo intentas hacer y comportarte como Dios quiere que tú te comportes en tus fuerzas, vas a fracasar. Tu matrimonio va a estar frustrado, tu matrimonio va a estar de mal en peor, porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Un no cristiano, alguien que no tiene a Dios en su vida, no puede hacer esto. Realmente es en vano decirte buenos consejos, hacerte leer libros, hacerte buscar información de cómo ser un buen padre, una buena madre, de cómo ser un buen hijo, de cómo ser un buen esposo, y te lo puedes leer, escuchar seminarios, pero si no tienes a Dios en tu vida, no tienes el poder ni la capacidad para hacerlo, vas a fracasar. Porque acá el propósito principal, hermanos, es que necesitamos el poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para suplir la necesidad de mis hijos? Sí, también. ¿Para suplir la necesidad de mi esposa? Sí, también. ¿Para amar a mi esposa? ¿Para respetar a mi esposo? Sí. Pero sobre todas las cosas, hermano, todo eso que Dios nos llama a hacer es para glorificarle a Él. Y si no tengo en claro de que yo hago las cosas para mi hijo, hago las cosas para mi esposa, hago las cosas para mi esposo, hago las cosas para mis padres, para glorificarle a Él, siempre voy a fracasar. Porque al final mi orgullo va a salir. Veo el defecto o lo mal que se equivocó mi padre, no lo quiero obedecer, porque mi orgullo me dice, no puedo aguantar, mi padre es un mal padre, siempre me ha tratado mal. No puedo poner a mi esposa porque siempre me ha fallado.
Si está eso en tu corazón, nunca vas a cambiar, nunca vas a mejorar. Pues si tu corazón es un corazón en que entiende que tú eres un pecador que necesita de Dios, de que eres peor que tu hijo o peor que tu padre, y que Dios te ha perdonado a pesar de eso. Porque Pablo dijo, soy el peor de todos los pecadores. Así se sentía Pablo. No para condenación, sino para reconocer que necesitaba de Dios, que él no merecía la gracia de Dios. Y esa gracia que Dios te da, ese perdón que Dios te da, tú lo puedes mostrar a los demás. Lo puedes dar a tus hijos. Repito, necesitamos de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Dios sea el centro de nuestra familia. Necesitamos que Dios sea el centro de nuestro hogar. Si no, hermanos, las buenas intenciones van a quedar en fracaso, en fracaso, en fracaso, y tu matrimonio va a seguir igual. Tu matrimonio y el hogar, que debería ser un centro de refugio cuando hay problemas. Un centro donde yo voy, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas inclusive en la iglesia, tengo problemas, no sé, en cualquier tipo. Voy a mi casa y encuentro refugio, encuentro consejo, encuentro amor. Puedo acercarme a mi padre y recibir un abrazo. Puedo acercarme a mi madre y recibir un consejo. Puedo acercarme a mi esposo con la confianza, inclusive que yo he fallado y mi esposo me va a recibir. Me puede corregir con amor, sí. Pero encuentro ese refugio que es lo que Dios ha querido del hogar. El plan de Dios en el hogar es reflejar a Él y su amor. Pero si tú dejas que tu orgullo, tu egoísmo, el sentirte superior a los demás, domine tu vida, tu hogar siempre va a ser un hogar frustrado y fracasado. Con falta de perdón, con falta de comunicación, con falta de cariño, con falta de amor. No te digo perfecto, no hay hogar perfecto, hermano. Yo sigo y seguimos con mi esposa trabajando en nuestro hogar, en nuestra relación, en nuestro matrimonio. Yo no me estoy presentando acá ni condenándonos a ustedes, porque he tenido momentos de tensión, he tenido momentos en mi hogar de muchos problemas, de dificultades, discusiones, frustraciones, y hemos pedido ayuda. Hemos pedido consejo a hermanos de acá, hemos pedido consejo a otros hermanos, y necesitamos eso, porque necesitamos reconocer que necesitamos de Dios, y Dios usa a otras personas para también nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestro hogar mejore también, hermano. Necesitamos de uno de los otros. Pero repito, necesitas de Dios en tu vida. Necesitas entender que si haces algo, lo haces por la gloria de Dios. Si no tienes ese corazón, como te digo, repito, las buenas intenciones van a quedar solengas. Puedes tratar de hacerlo en tus fuerzas 1 semana, 2 semanas, de ir y regresar a lo mismo. Porque tu orgullo y tu ego, falta de perdón sigue ahí. Y quiero que entendamos eso. ¿Por qué? Porque la Biblia habla claramente que el matrimonio, por ejemplo, es una representación de lo que Jesús hace con su iglesia. El matrimonio es eso. Es Jesús, el esposo, casándose con la esposa, que es la iglesia. La esposa, la iglesia, reconociendo a Jesús como el líder, como el encargado, dándose la posición de liderazgo al esposo, y el esposo cuidando y amando a la esposa. Y hoy día vamos a ver eso, hermanos. Colosenses 3, 16 al 21. 3, 16 al 21. Esta parte de la Biblia, sobre todo a partir del 18, porque el 16 al 17 es algo que de la semana pasada que no terminamos por tiempo, ¿no? Pero del 18, que vamos a ver, está de una forma más larga y más detallada en Efesios. Está más detallado y más largo en Efesios. Y creo que cuando enseñó Víctor Efesios recientemente nada más, se dedicó 1 semana para los esposos, 1 semana para las esposas, 1 semana para los padres y hijos. Creo que lo profundizó bien en 3 semanas. Acá está más corto y acá lo vamos a hacer en 1 semana, hermanos. Entonces hay cosas que de repente se pueden escapar de detalles. Yo me acuerdo muy bien que Dios me habló mucho en las enseñanzas de Víctor. A mi esposa también le habló mucho, ella me comentó. Entonces, si quieres profundizar un poco más y no te acuerdas, repito, entra, las enseñanzas están en YouTube, están en Facebook. Te animo a que lo hagas, porque necesitamos día a día recordar qué es lo que Dios quiere específicamente para nosotros. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. La Biblia, la palabra de Dios, debe ser el centro de la iglesia. Recuerden, 16 y 17
es el contexto de la iglesia. Pablo estaba hablando a la iglesia cómo nos debe comportar, cómo esa amabilidad, cómo la bondad, cómo la mansedumbre, la humildad, que Pablo nos llamó a vestirnos de eso, debe estar basado en ¿qué? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es la herramienta principal por la cual Dios nos enseña, nos da sabiduría, nos capacita, nos cambia, nos transforma en nuestras vidas, y por eso necesitamos día a día tener tiempo en la palabra de Dios, escuchar enseñanzas, leer la Biblia, venir a la iglesia. Venir a la iglesia todos los domingos, próximamente los miércoles. Entonces necesitamos que la palabra de Dios no esté poquito, no. Dice, more en abundancia. Y es una responsabilidad no solo del pastor, no solo del líder, no solo el que se para acá, sino de todos los cristianos, de toda la iglesia, enseñar y exhortarnos. Exhortar es corregir y también animar. Necesitamos todos eso constantemente. No solo es la responsabilidad del pastor enseñar y exhortar, de todos. Michi, Panterita, pueden venir a mí, enseñarme y exhortarme, y lo han hecho. De alguna forma me han hecho. Animar con un versículo, ir la tarde o en la mañana, llamarte o mandarle un versículo por WhatsApp, llamarle, te comparto este versículo, Dios me ha hablado esto, te enseño esto. Todos, es importante que tengamos todos eso constantemente. Y eso dice que nos debe exhortar en toda sabiduría. Pero también dice que debemos cantar con gracia en sus corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. La música, hermanos, la alabanza, es un tiempo importante. Acá Pablo nos dice que es algo que debemos hacer constantemente, cantar con salmos e himnos y cánticos. Salmos son también tipo de canciones del Antiguo Testamento. Himnos espirituales, cánticos. Entonces, hermanos, a veces pensamos que la alabanza, el tiempo que cantamos 2 o 3 canciones o 4 canciones, es el tiempo que se espera para que la gente que llegue tarde llegue, ¿no? Y no se pierda la enseñanza. Que la alabanza es un tiempo nada más que ya si cantan 2 o 3 y ya, y algunos a veces estamos ahí, ni cantamos, ni nos esforzamos por tratar de seguir la letra. Hermanos, la alabanza es un tiempo importantísimo. Pablo lo repite acá, lo repite en otros lados, y gran parte de la Biblia tiene muchas canciones, muchas alabanzas. Los salmos son puras canciones. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que le alaben, y porque nosotros necesitamos alabar a Dios. Y cuando alabamos y cantamos a Dios, aprendemos de Dios. Un pastor dijo que muchas veces las personas de la iglesia aprenden más en las canciones que cuando una enseñanza de 1 hora. Aprenden más de Dios en una canción de 5 minutos que en una enseñanza de 2 horas que a veces te duermes, ¿no? No te digo que es más, que ahora vamos a cantar 2 horas y vamos a leer la Biblia una media hora. No estoy diciendo eso. Pero es importante. Entonces, hermanos, les animo. Creo que la mayoría ha llegado temprano hoy día y hagan todo el esfuerzo de venir temprano. Prontamente ayer Javichito regresa con con muchachón, va a cantar prontamente. Necesitamos también alabanza en vivo, no es lo mismo que las canciones, pero tenemos eso, una bendición que es la letra de las canciones. Y les animo, 1, que vengan temprano. 2, que el tiempo de alabanza no estemos así pensando, distraídos, viendo la musaraña, mis pies me duelen estar parado, mejor me siento. ¿No? Si quieres siéntate, hermano, no hay problema, ¿no? Pero nos concentremos y tratemos de alabar a Dios, porque Dios quiere ser alabado. Tú necesitas alabar a Dios y tú aprendes de la palabra de Dios en alabanza. Y también lo que aprendemos en este versículo, hermano, es que la letra de las canciones deben estar llenas de palabra de Dios. A veces hay canciones de cristianos que inclusive a veces suenan en la radio normal. No digo que esté mal que suene en la radio normal, pero que esa canción tú lo cantas y le puedes cantar a tu esposa, a tu perrito. De verdad. Dicen que es para Dios, dicen que es para Cristo, pero ni un momento menciona a Cristo, ni un momento menciona a Dios. Te amo, te busco, te necesito. Y la han puesto en la radio y la gente no sabe que es cristiana a veces esa canción. Porque como te digo, se puede dedicar a cualquiera. Y ese no es el principio. El principio de una alabanza para Jesús, y es el tipo de alabanzas, cánticos que debemos buscar, debe estar con abundante palabra de Dios, que diga Cristo, Jesús, con versículos bíblicos, que llene de alabanza al Señor, de glorificar a Dios, de rendirnos a Dios. Hemos cantado Cambiaré mi tristeza, y ese Cambiaré mi tristeza es un versículo de Salmos también. Eso necesitamos en las alabanzas. Entonces, alabanzas bonitas, que suenen bien, pero que no te
que no te hagan buscar más de Dios. No son alabanzas, son buenas canciones. No te digo no te digo que está mal escuchar esas canciones. O te digo, no es que acá no prohibimos, no, tú escuchas solo música cristiana. Hay música que no es cristiana que puedes escuchar mientras no tenga una letra mala. Está bien, escúchala. Pero no lo pongas como un tiempo de alabanza. No pienses que eso te va a llenar. Lo que necesitamos escuchar día a día y más son alabanzas cristianas. Y ahora con el YouTube, con el internet, creo que con los celulares podemos escuchar música cristiana y buena en cantidad. Entonces aprovechemos y demos más tiempo diariamente a poner tu audifunito, escucharte un par de cancioncitas. Hay canciones ahí de buenos cantantes, de ahí nos preguntas, te puedo dar unos cuantos buenos cantantes cristianos. No sé si son los mejores musicalmente, pero que tienen buena letra que es lo más importante, ¿no? Y que te pueden llenar y te pueden hacer crecer diariamente. Entonces, en nuestra iglesia es importante eso. Entonces, la próxima semana, hermanos, les pido que vengan así, con ese corazón. 17. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Yo creo que este versículo 3, 17, capítulo 3, versículo 17, es el centro de todos los dos capítulos, del 3 y el 4. Porque va a ser aplicable en mi persona, va a ser aplicable en la iglesia, va a ser aplicable en mi hogar, va a ser aplicable en el trabajo que vamos a hacer la próxima semana. En cualquier área que estemos, hermanos, hay que tener este corazón. Dice, todo, en el lugar que te encuentres, en la hora que estés, con la persona que te encuentres, donde sea, como sea, todo, dice, todo lo que hagamos, hay que hacerlo para Dios. Hay que hacerlo en su nombre. Las cosas más simples de la vida que a veces pensamos que Dios no la ve, que ¿qué le importará a Dios? A veces pensamos y separamos, hermanos, mi vida espiritual con mi vida natural. Y Dios no nos manda a separarnos así, hermanos. Si yo lo dedico a Dios 1 hora al día, ¿no? Cuando canto en la mañana y leo mi Biblia. Después todo el día sigo mi vida normal. Otros le dedican 2 horas a la semana. Los miércoles y los domingos, ¿no? Otros 1 hora a la semana. No, hermanos, Dios quiere 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, dedicarlo tiempo a Él. Y eso no implica que vas a venir y 24 horas vas a estar arrodillado y orando, ¿no? No implica que 24 horas vas a leer tu Biblia y vas a estar leyendo tu Biblia. Eso es prácticas ascéticas prácticamente, casi en ese límite, hermanos. Lo que implica es que al cambiar el pañal a tu hijo, lo haces para Dios. Al dar algo a tu esposa, lo haces para Dios. Al trabajar y ser un buen trabajador, lo haces para Dios. Al venir a la iglesia, lo haces para Dios. Todo, absolutamente todo, es todo. Y dice que acá es el corazón que debemos tener. Y eso es importante porque ahora cuando veamos las cosas en el hogar, a veces va a costar, va a ser difícil. Pero si lo hago para Dios, cambia la perspectiva de las cosas. A veces mi pareja, mi esposa me falla. No tengo ganas de hacer algo por ella. No tengo ganas de atenderla, no tengo ganas de atender a mis hijos. A veces mis hijos se portan recontra mal y no tengo ganas de que no verlos todo un día, 2 días, 1 semana, que se lo lleven a otro lado a mis hijos. ¿No? Pero yo no lo hago por ellos, yo lo hago para Dios. A veces mi papá es peso, no me deja salir a la calle, me bono, mis papás no me atienden bien, entonces no, lo hago para Dios. Esa es la clave, hermanos, de todos estos capítulos, porque necesitamos entender que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Ahora sí, hermanos, entramos al tema de hoy día en sí, ¿ya? Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En Efesios 5:21 dice esto: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Lo que les comenté hace un rato en la enseñanza que nos dio Víctor de Efesios, antes de entrar a hablar de las esposas, de los esposos, de los hijos, está este versículo. Es la introducción a toda esa enseñanza, que es similar a lo que vamos a aprender hoy día. Pero antes de eso dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios.
¿Por qué es importante eso? Porque debe ser el corazón del esposo, de la esposa, del hijo, del padre. Cumplir la responsabilidad que Dios me ha dado en el hogar. Servir a mis hijos, servir a mi esposa, servir a mi esposo, porque Dios nos ha llamado que todos en su temor es tener la conciencia de que Él está presente en ese momento. Saber que Él está en ese momento. Entonces, si tenemos ese temor de Dios, en todo momento podemos cumplir unos a otros. Ese someterse es cumplir con el respeto, cumplir con la responsabilidad que Dios me ha dado hacia mis hijos, hacia mi esposa. Por ejemplo, si Víctor está en tu casa, él es un líder de la iglesia, y tu hijo se porta mal. Si Víctor no estuviera en tu casa en ese momento que se porta mal, tú dirías, oh, ¿qué te has creído? ¿Qué tienes? Te he dicho y sigues igual y ¡pum! Revientas, ¿no? Pero como Víctor está ahí, hijito, por favor, ¿no? Ten cuidado, ¿no? Le hablas bonito, ¿no? Porque Víctor está ahí. Entonces la presencia del líder de la iglesia hace que cambies. Si tu esposo comete un error, te he enseñado, te he hablado, ¿no? Te he dicho cuántas veces que no hagas eso y te olvidas. ¡Ah, boom! Explotas. Pero si Víctor está ahí, ¿cómo lo dirías? Porque la presencia de un ser diferente en tu casa hace que te comportes diferente. Pero si para ti Víctor es importante, ¿cuántos más es Dios importante para ti? Que Él está todo el tiempo ahí. Entonces, antes de reventar, antes de explotar, antes de decir cosas que puedan afectar a otro en tu ira, en tu cólera, en tu orgullo, piensa, Dios me está viendo. Y si Víctor me da vergüenza, ¿cuánto más Dios? Porque Dios está en todo lugar. El ojo de Dios está en todo lugar y Dios ve lo que tú haces. Y vivir en el temor de Dios es estar constantemente consciente que Dios está presente en ese momento. Y por lo tanto, si tenemos esa conciencia a cada momento, vamos a tratar de vivir cada día mejor. Si por Víctor lo hacemos. Por Víctor lo hacemos, por Víctor no exploto, por Víctor guardo la compostura porque me va a criticar, qué roche con Víctor. Con él no hablo como hablo siempre, con él sí soy delicadito, delicadita, con él soy respetuoso, bondadoso porque es Víctor. Con el presidente, con quien sea. Pero si esa persona de autoridad, el presidente, un rey, un alcalde, viene a tu casa y te comportas así, ¿cuánto más para Dios? ¿Cuánto más para Dios? Pues eso hay que tener presente. Entonces ahora vamos a ver de ese sometimiento, de ese llamado que nos ha dado. Primero, de las esposas a sus esposos. Esposas a sus esposos. Casadas, mujeres. Un rato los hombres váyanse allá y se quedan solo las mujeres. Para que no escuchen, por favor. Mentira. Pero en serio, los hombres, ahorita a veces me ha pasado cuando estoy en una enseñanza y le hablan a la mujer y yo estoy que le codeo a mi esposa. Eso escucha lo que dice el pastor. Así tienes que comportarte. Así tienes que ser. Dice que te sujetes, dice que te sometas, dice que te obedezcas. Así le conviene a Dios. Entonces, somos muy prontos y somos muy rápidos en desear que el otro cambie. Pero tu actitud debería ser, ¿qué puedo cambiar yo? ¿Qué puedo hacer yo para ser el esposo que yo debo ser? En vez de enfocarme en lo mala persona que es mi esposa, o mis hijos, o mis padres, debo enfocarme cuánto debo yo mejorar. En vez de enfocarme en los defectos de ellos, me enfoco en mis defectos. Entonces ahorita vamos a hablar a las esposas, a los esposos, pero tengamos conscientes de que Dios te va a hablar a ti. No esperes, quiero que le hable para que me trate mejor, para que sea una mejor esposa y sea mejor así, mejor ama de casa. No. Entonces tu actitud debe ser a mí. ¿Qué puedo yo mejorar hacia mi esposo? ¿Qué puedo yo mejorar hacia mi esposa? ¿Qué puedo yo mejorar hacia mis padres? ¿Qué puedo yo? Entonces, no tengas ese espíritu crítico, como repito, muchas veces vemos más los defectos del otro y muchas veces, la mayoría del tiempo, lo que me molesta al otro son cosas que yo hago. Lo que me molesta a esa persona son cosas que yo a veces lo hago también y cuando yo lo hago, normal, pues no estoy acostumbrado. Pero cuando el otro lo hace, cómo reviento, cómo me molesta cuando lo hace. Casadas, mujeres que están casadas. Y también para las solteras también.
es bueno que también escuchen, aprendan cuando Dios traiga al príncipe porque es hijo de Dios nada más, ¿no? Príncipe porque es hijo de Dios, no porque va a venir un millonario y te vaya en su su carruaje azul, como los cuentos de hadas. No, no es así. A veces tenemos la perspectiva, la idealización, la expectativa, ¿no? Porque hemos visto novelas del serán felices toda la vida, ¿no? Los cuentos de princesas, ¿no? Y fueron felices todo el tiempo. No, hermanos, ahí comenzó la lucha recién. Cuando uno se casa, ahí comienza realmente la lucha. Tú ves las fotos de un matrimonio, todos con los dientes sonriendo, sonriendo, sonriendo. Y ahora que tienes años de casado y ves las fotos, si tú en ese momento hubieras sabido todo lo que te iba a pasar de casado, ¿hubieras sonreído así? No lo sé. Si no es así, si no hubieras sonreído igual es porque Dios no está en tu vida, porque tu esposa y tú no han estado trabajando para servir a Dios, y tú y tu esposa de repente han dejado que sus egos ganen muchas veces en su hogar. Pero hermanos, Dios quiere algo diferente en nuestras vidas. Dios quiere transformar tu matrimonio. Dios quiere transformar tu hogar. Y Dios lo puede hacer porque Él tiene el poder de hacerlo todo. Y para Dios no hay nada imposible. Pero uno tiene que tener una actitud dispuesto a cumplir mi responsabilidad. No esperar que el otro lo haga. No esperar que Él se convierta en lo que yo quiero que se convierta. Sino yo me voy a convertir en lo que Dios quiere en mi vida. Entonces comenzamos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Este es un versículo que en nuestra actualidad causa mucho sujeción, ¿no? Recientemente cuando hubo la votación de los congresistas, hubo una pastora, ¿no? Que iba a una iglesia que en una enseñanza dijo: las esposas somos ayuda idónea de los esposos, ¿no? Las esposas tenemos que estar sometidas al marido. Y la televisión lo sacó, criticaron, mira, era Porky, ¿no? A Porky, ¿no? Mira cómo tu congresista habla estas cosas, cómo dice esto, mira ese video de la pastora enseñando en su iglesia esas cosas a las mujeres. Y eso es lo que está en la Biblia. Eso es lo que está en la Biblia. Pero todo el mundo se conmocionó porque dijo eso. Leyó literalmente lo que estaba, lo que dice acá ahorita en la Biblia. Y ahorita estas palabras causan mucha conmoción. Porque estamos en un mundo que ha cambiado mucho. Casi todo para mal. Ha cambiado mucho. Y ven, este versículo es un versículo casi terrorista para este versículo. Que mujeres cristianas quisieran quitarlo de la Biblia. Porque hay mucha influencia del feminismo. Y el feminismo, no quiero criticar todo, pero en general, sobre todo como está ahora, es una maldición. Disculpa que lo digan, el feminismo como está ahora es una maldición. Porque ha transversado las cosas, de verdad. El machismo también es una maldición. El machismo, que en el Perú ahorita es mayormente machista, también es una maldición y también está mal. Pero el feminismo también es otro extremo malo. Se han ido de un extremo a otro. ¿Por qué? Porque Dios no está en el hogar. Porque la mujer se ha visto abusada por el esposo y quiere su liberación. Porque el esposo no ha dado el lugar que Dios quiere que se le dé a la mujer. Entonces, la sociedad se está transformando para mal. Se va de un mal, se va al otro. Machismo y feminismo es malo. Entonces, acá el llamado de Dios para las mujeres es estar someterse, sujetarse a su marido. ¿Qué implica esto? Primero, vamos a ver qué no es. ¿Qué no es? Hermanos, primero, la sumisión, sujetarse al marido, no es machismo. Repito, no es machismo. No es que el hombre hace lo que se le da la gana y que le habla mal a la esposa y que la esposa debe estar calladita sin decirle nada. Hermano, si tú crees que la sumisión a tu esposa es eso, dudo que seas cristiano, hermano. De verdad. Si tú piensas que tu esposa tiene que ser prácticamente tu sirvienta, tu esclava, no eres cristiano, de verdad. O dudo que conozcas a Dios de verdad. Porque la Biblia no dice estos versículos para que sea eso. Vamos a ver qué es lo que más no es. Tampoco es inferioridad. Tampoco es inferioridad. La mujer no es inferior al hombre en ningún sentido. No es que el hombre sea más importante, no es que la mujer sea menos. No, hermanos. ¿Por qué? La Biblia dice que Jesús se sometió a su Padre Celestial. Jesús se sometió a su Padre.
Entonces, hermanos, si Jesús se somete al Padre, no es que el Padre sea más que Jesús, sino que es la posición dentro de la Trinidad. Los dos son Dios, pero en la Trinidad hay un orden también. Y Jesús se sometió al Padre. Jesús, dice la Biblia también, viviendo en este mundo, se sometió a sus padres terrenales, se sometió a José y María, se sometió también a Jesús, obedeció a sus padres, se sujetó a ellos. ¿Y quién era más, Jesús o sus padres? Obviamente Jesús, pero mientras él vivía en el hogar, él tenía que someterse a sus padres. Y no quiere decir que Jesús es inferior. Entonces, no es inferioridad, hermanos. No es inferioridad. Tampoco, y mucho menos, es abuso físico. Si hay abuso físico en el hogar, verbal también, cualquier tipo de abuso, hay que denunciarlo. Se puede perdonar, sí, hermanos, pero también se puede denunciar. Si hay golpes y el hombre aprovecha de su fuerza, su mayor fuerza física, obviamente tiene una hermana, oye, vamos a la comisaría, hay que denunciarlo. ¿Puede haber restauración? ¿Puede haber cambios? Sí, hermanos. Sí, hermanos, pero el sometimiento no implica abuso físico. La sumisión no es no poder opinar o corregir. O sea, yo me someto a mi marido y ya, pues, todo lo que él me dice, lo voy a hacer, pues. Y si mi marido se equivoca, yo respeto que se equivoque, pues, ¿no? Si mi marido, yo nunca le voy a decir nada porque tengo que someterme. No, hermano, si tu marido se equivoca, la mujer, como la mujer virtuosa que hablaba a su marido y ayudaba a su marido, tiene que corregirle, tiene que hablarle, tiene que decirle las cosas. Tiene que decirle, esposo, amor, esto no me parece. No estoy de acuerdo con estas decisiones, hay que hacerlo. Toda decisión en el hogar se toma en conjunto. No porque el esposo sea el líder del matrimonio, él va a decidir y hacer lo que se da la gana, no, hermanos. Entonces, sí puedes opinar, tienes que hablar, tienen que decidir juntos las cosas. El esposo tiene que consultar, antes de hacer algo, el esposo tiene que llamar y decirle, amorcito, tengo esta idea, ¿qué opinas? Hay que orar por esto, hay que decidir estas cosas. Ambos deciden, los dos toman decisiones en el hogar. Entonces, puedes corregir, obviamente tienes que opinar y, sobre todo, su misión no es su misión hacer cosas que no agradan a Dios. O sea, si tu esposo te pide que hagas cosas que no le agradan a Dios, que son pecaminosas, no lo hagas. No lo hagas. Quien te pide cosas, robar, mentir, hacer cosas malas, ir a lugares malos, disculpa, yo no voy a esos lugares. Yo no comparto esas cosas. Entonces, ¿qué es su misión, Oscar? Su misión es reconocer voluntariamente la posición de liderazgo del otro. Reconozco voluntariamente la posición que Dios le ha dado a mi esposo, no porque mi esposo es la gran persona, simplemente porque es el esposo. Y es voluntario. No es como en una guerra, ¿no? En una guerra el país que gana y derrota al otro ejército, agarra a sus esclavos y se los lleva a la fuerza como esclavos. Los somete. No es ese tipo de sumisión. Es el sometimiento como el ejército de repente, que a veces el del ejército, el soldado, de repente es más capaz, es más inteligente, es más sabio, no sé, tiene mejores capacidades que el general, pero él sabe que su posición de general es una posición más alta que él, por más que a veces se equivoque, por más que a veces el general no sepa tanto como tú. Yo respeto esa posición. Respeto esa posición que está puesto ahí. Voluntariamente lo respeto. Voluntariamente reconozco el liderazgo que Dios le ha dado al hombre. El hombre no es más inteligente, no es mejor que la mujer, no, para nada, pero es la responsabilidad que Dios le ha dado al hombre. ¿Por qué? Dios escoge lo vano, lo vil, lo preciado, hermanos. Dios ha puesto ese orden. Es un orden que hay en el hogar. Un orden que hay en el hogar, que el hombre es el líder y el hombre tiene la responsabilidad de dirigir. Entonces, eso es su misión. Espero que se entienda bien el mensaje, de verdad. Casadas, están sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. A veces hay mujeres que toman esto, lo pueden tomar mal. Como conviene al Señor, entonces prácticamente mi esposa tiene que ser como Dios en mi vida y hago todo lo que Él me dice. No. Esa es una mala interpretación de este versículo. Otra mala interpretación del versículo es decir, cuando mi esposo sea como Jesús, ahí recién me voy a someter.
Hasta que sea igual que ahora, no, ¿por qué vas a meter a este pecador igual, peor que yo está, no? No, hermanos. El sometimiento, hermanos, es algo voluntario porque es el lugar que Dios ha puesto. Y cuando dice, como conviene al Señor, se refiere a que a Dios le agrada esto, que es el orden que Dios ha puesto. Entonces, define el motivo. Mi razón de someterme a mi esposo es porque mi esposo es el mejor líder. De repente tú eres más líder que el esposo. De repente tú eres más inteligente que tu esposo. De repente tú eres más capaz que tu esposo. Y sí, hay mujeres mucho más capaces que nosotros. Sí, tienen mejores habilidades que tu esposo en todo. Pero yo reconozco y empujo a mi esposo para que tome esa posición de liderazgo en el hogar porque a Dios le agrada eso. Porque Dios puso eso. Y Dios, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, creó a Eva como ayuda idónea. Esa palabra ayuda en el hebreo es efer. Efer. Y es la misma palabra cuando dice Dios es mi ayuda. Es la misma palabra efer. Entonces, el que seas ayuda idónea no quiere decir que tú seas menos que tu esposa. Si usan la misma palabra para referirse a Dios que es mi ayuda, es porque es la posición que Dios ha puesto, es su ayuda, de empujar al liderazgo, de decir, esposo, yo sé que tú eres el líder y respeto tus decisiones y reconozco que Dios te ha puesto y empujar a que el hombre tome esa posición que Dios le ha dado al hombre. Y esto es lo que le agrada a Dios. Entonces vimos la responsabilidad de las esposas a los esposos. Ahora vamos a ver de los esposos a sus esposas. En contexto de que Dios ha llamado a la mujer a reconocer el liderazgo que Dios ha puesto en su matrimonio, eso implica que el hombre es, obviamente, la cabeza. El hombre es la cabeza del hogar. El hombre es el que dirige el hogar. Tiene ese llamado. Pero hay que entender que ser cabeza, ser líder, no es un derecho. Tú vas a ir a tu casa, el pastor me ha dicho que soy la cabeza, así que aquí se hace lo que yo quiero. Hoy quiero que me cocines mi causa rellena con mi postre y con mi maracuyá y con mi jugo y todo lo que me gusta, hermanos. Yo hoy día quiero que me rasques los pies y me hagas masajitos en la espalda. Yo quiero esto, ¿no? Hermanos, ser cabeza no es un derecho. A veces pensamos que es yo soy la cabeza, me lo merezco, soy la cabeza, ¿no? Soy el que guía. No, hermanos. No es un derecho, sino una responsabilidad, hermanos. Ser cabeza, hermanos, no es un derecho para que te impongas. Y nunca en la Biblia dice que tú le digas a tu esposa, sométete, nunca. Así que no quiero escucharte que digas en la casa, tú eres mi ayuda idónea, tú tienes que someterte a mí. No, hermanos, este liderazgo no se impone, no se gana la fuerza. Es un liderazgo basado en el amor. Que la mujer en amor voluntariamente decide respetar ese liderazgo y el hombre ama y sirve a la mujer. Entonces, ser cabeza es una responsabilidad. Es honrar, proveer y guiar a tu familia. No simplemente mandar a que me obedezcan, no imponer mi autoridad y decir, y punto, acá se hace porque yo lo digo y punto. No, hermanos, eso no es el ser líder, hermanos. Nos tenemos hombres y futuros esposos, Michi, Panterita, todos, Elías, Yaresi, escuchen, a todos y los que estamos casados también. No es mandar a que me obedezcan y yo mando y yo, no, es honrar, es proveer, es guiar. Ser cabeza es servir, no dominar. Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué hizo Jesús? Lavó los pies a los discípulos. Entonces el hombre no tiene que llegar a la casa y esperar que la atiendan, que le sirvan su comidita y que limpien la casa. La mujer, una sirvienta. No, hermanos, el hombre a veces está trabajando, está bien, trabaja todo el día en la casa, afuera de la casa, y cuando está ahí, viene, tiene que servir a sus hijos, ayudar con las tareas de sus hijos, atender a los hijos también, cambiar los pañales, bañar a los hijos, limpiar la casa, todo. Porque el hombre es un siervo. Ser líder, repito, es el tipo de liderazgo, no del mundo que manda y hace lo que le da gana, no. Es el liderazgo que Cristo nos enseñó y Cristo lavó los pies a los discípulos. Cristo murió por los discípulos
Y hombres la tenemos bien difícil. No es fácil. En nuestra carne, a veces en nuestra cultura machista, nos cuesta. Nos cuesta mucho. Hasta nos dicen pisados a veces, ¿no? Porque tratamos de ser, pensar en nuestras esposas, ser considerados con ellas, porque consultamos a una esposa antes de hacer algo, porque pensamos en ella siempre, porque todo lo que hacemos pensamos siempre en mi ayuda, en lo que es parte de mi cuerpo, ¿no? Entonces, hombres, te digo, lo que tú tienes es más difícil inclusive. Hasta a veces es imposible porque en tu orgullo, en tu ego. Pero si tú vienes a Dios y te humillas, Dios te puede ayudar y capacitar para ser el hombre que Dios te ha llamado a ser. El hombre siervo. El hombre siervo. No hay uno sea mayor que el otro. Ambos se aman, ambos se respetan, ambos se consideran. Ambos. Entonces, esposas, no traten a sus esposos como hijos también, porque también se van al otro extremo, ¿no? Los tratan como sus hijos prácticamente, les hablan como sus hijos, les corrigen como sus hijos. No, es tu esposo, es el líder. Y tu esposo, como líder, eres llamado a servir, a atender, a proveer, a guiar, a corregir a tu esposo con amor, como Jesús lo hizo, a lavar los pies, a humillarte por tu familia y hacerlo con mucho amor para tu familia. Entonces, tenemos que tener claro qué implica esto. ¿Qué implica esto, hermanos? Maridos, amen a sus mujeres. Amen a sus mujeres. Hay esposos que después de 4 o 5 años dicen, Oscar, yo me quiero divorciar ya. ¿Sabes qué? Ya no la amo. Ya no siento nada por ella. Cada vez que llego a la casa y paso es discusión, pelea, ya sabes que me quiero divorciar. No siento lo que sentía antes. Sentí un tiempito y creo que me confundí, la malogré, la fregué con ella. No era ella para mi vida. No era la indicada. Debí esperar un poquito más, escoger mejor. Hay gente que dice que debe escoger mejor y ya tiene 5 matrimonios. Y siempre están así, cambiando, rotando. Primero, hermanos, decirles que Dios odia el divorcio, de verdad. Lo permite en ciertos casos de adulterio, pero Dios odia el divorcio. Entonces, si estás casado, hermanos, esfuérzate para que tu matrimonio y tú cambies primero, y con tu cambio tu esposa pueda cambiar con el poder de Dios. Pero el matrimonio no es para un contrato que firmo, lo corto el contrato y me voy a otro. Y otra vez lo corto y otra vez busco otra. No, eso no es el plan de Dios para nosotros. No es el plan de Dios. Miren, esta televisión está viejita. Está años. Lo tenía de mi papá me regaló a la iglesia, lo tenemos acá años. Y sigue ahí, hermanos. Sigue ahí. Está ahí. Nos ha servido y a pesar de todo, a veces está que se malogra, pero está ahí. Pero llega un momento que se va a morir, que ya no su tiempo de vida va, entonces simplemente lo vamos a botar. Compramos otra nueva. Y son ese tipo de cosas materiales, una lavadora, un celular. ¿Se malogró? ¿Qué cosa? ¿Murió? ¿No se ve nada? ¿Qué? Ya no importa ya. ¿Ya ves? Tienes que comprar otra. La cosa, hermanos, es que las cosas materiales tú ahora más que nada, más que ahora que hay de todo, vas a Totus, me gustó este celular, me lo compro, boto y lo regalo, ¿no? Porque es algo que está fuera de ti. Es algo que es externo a ti. Es algo que no te pertenece directamente a tu cuerpo, no es parte de ti. Entonces lo puedes cambiar por algo mejor. Siempre va a haber algo mejor. Tienes un carro, este carro más me gustó, lo vendo, me compro otro, pues. Tengo este celular, ya me lo robaron, pasó, me compro otro, pues. Es normal, son cosas materiales, normal. Pero digamos, hermanos, que tienes un accidente y tu mano deja de funcionar. Tú vas a decir, me corto el brazo, me pongo otro brazo, pues, ¿no? ¿Vas a decir eso? No, vas a tratar de repararlo, vas a hacer de todo, operaciones, todo para que tu brazo, porque es tu cuerpo, se mejore. Y entiende que tu esposo y tu esposa no es una cosa material, es parte de ti. Porque cuando están casados delante de Dios, dice que son un solo cuerpo.
Y puede que una parte de tu cuerpo, que es tu esposo o tu esposa, está recontra malogrado, está para cambiarlo, es tuyo. Es tu pierna, es tu cabeza, es todo, es parte de ti, son uno. Y esa es la misma actitud que debemos tener. De repente tu esposo o tu esposa está falladito, te ha venido mal de fábrica. Porque en sí todos estamos mal de fábrica, hermanos, porque nacemos con pecado. No somos algo material que solo para cambiar, sino que hay que luchar, esforzarnos para que nuestro matrimonio mejore, pero empieza por ti mismo. Empieza por ser la persona que Dios quiere que sea. Entonces dice, amen a vuestras mujeres. Amen a vuestras mujeres. Este amor no es el amor emocional, la infatuación. Cuando uno primera vez ¡pum! Se tiembla, se enamora, se mueve el piso con una chica, con una persona, sientes cositas, en tu cerebro segrega una droga que se llama dopamina. Y lo ves a esa persona perfecta, no tiene errores, no es hermosa, preciosa, no tiene nada malo, todo es perfecto. Cualquier cosa hasta se equivoca, para ti está bien, por algo será, no la ves así, la idolatras a esa persona. Esa droga, hermanos, dura 1 o 2 años. Después eso baja y comienzas a ver sus defectos. Yo no sabía que esta era así. Hubiera sabido. Hubiera hecho caso a mi mamá que me dijo, me advirtió a mi mamá. Mi papá no quería que me meta con esta persona. Hermanos, cuando comienzas a convivir en una casa juntos, son 2 pecadores juntos, con pecado, con sus cosas del pasado, con su trasfondo que han venido de su familia, que comienzan a chocar y comienzan a rozarse. Y esa dopamina, ese supuesto amor que uno siente, va bajando, y si no lo buscas, y si no buscas en tu matrimonio que haya más de la pasión, se acaba. Pero ahí es donde viene el amor maduro, el verdadero amor, el amor ágape. Y este amor que está acá no es el amor erótico, no es el amor de familia, es el amor ágape. Los esposos somos llamados a amar a nuestras esposas, así estén falladas, amar a nuestras esposas, amarlo incondicionalmente. Así sienta que ella no lo merezca, yo lo amo. Así sienta que me ha fallado, yo lo amo. Y yo decido, y amar es decidir hacer lo mejor para esa persona, buscar lo mejor para esa persona. Yo sirvo a mi esposa como Cristo, a tal punto de que estoy capaz de dar la vida por mi esposa. Ese es el amor de Dios. Jesús cuando estaba en la cruz sentía, ¿cómo amo a esta gente? Siento mucha pasión por la gente y por eso muero con gusto. Jesús sufrió, Jesús le dolió. Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, Padre, porque sabía que iba a ser muy difícil. Pero a pesar de que no sentía esa emoción, esa pasión, Jesús decidió morir por nosotros. Y ese es el llamado de los esposos. Día a día morir por las esposas, dar de todo por las esposas, por buscar el bien por las esposas. Dice, no seáis ásperos. Las mujeres y los hombres somos diferentes. Y a veces queremos que la mujer piense como nosotros pensamos. Yo a Javicho le paso una broma. Javicho, normal, ¿no? Entre hombres nos bromeamos y todo. La misma broma la hago a mi esposa. Se resiente tal vez, ¿no? Se pone mal. Porque es diferente. La Biblia dice que las mujeres son un vaso más frágil. Y los hombres debemos tratar a las mujeres, debemos esforzarnos, así no esté en nosotros como tal, como un vaso frágil, tanto emocional y físicamente, debemos tratarlo como un tesoro preciado. Otras cosas. Y darle el lugar que ella merece y no ser ásperos, o sea, ser delicados con ellas. Y es algo que tenemos que luchar día a día. Los hombres por sí somos ásperos. Yo soy áspero. Yo soy una persona normal, fría. Le digo cosas a mi esposa y después me di cuenta que lo que le dije le afectó. Y tengo que ir y pedirle perdón. A veces el tono que lo dices, la forma que lo dices, afecta. Y sobre todo a las mujeres le afecta mucho. Entonces hay que los hombres esforzarnos de no ser tan así, ¿no? Pero tú dices, no, Oscar, mi papá era así, mi abuelo era así, y a mí me han criado así, y sabes que yo no puedo cambiar porque así he crecido Oscar. Pero ya no eres hijo de ese padre, ahora tu padre es Dios. Tu Padre Celestial te manda que te esfuerzas que seas así.
Así no nazca, es que no me nace, porque no me nace cariñoso, no me nace abrazar a mi esposa, no me nace darle besitos, no me nace. Dios nos ha llamado y nos da la capacidad de ser así. Y sí podemos ser así, hermanos. Sí podemos. ¿Es fácil? Dije al principio, si tú te esfuerzas, nos esforzamos día a día, pones sobre todo a Jesús en tu vida, vives en el temor de Dios, realmente lo vas a poder hacer así. Hermanos, disculpa que me extienda, pero ya quiero acabar con esta parte. Entonces, espero que... Puedo seguir, ¿no? Alguien está en contra. Igual voy a seguir. Ahora, a los hijos. Esto va dedicado a los hijos menores, hijos que viven en su casa. Si tú aún no estás casado y no estás independizado de tu hogar y dependes de la casa de tu hogar, vives en la casa de tu mamá te da tu comidita todavía, tu mamá te atiende, así tengas 50 años, hermano, si aún dependes de tus padres, esto es para ti. Porque una vez que te casas y te vas de tu hogar, ya eso cambia las cosas. Pero acá va a los hijos que aún dependen de los padres, viven en su techo y... Yo vivo en la casa de mi suegra, pero soy independiente porque estamos arriba, ¿no? Entonces, es diferente. Yo hablo de gente que depende, así, es soltero y depende de los padres, tiene que tener esto presente, ¿no? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. En todo. En todo, como sabemos, en todo lo que agrada a Dios. En todo lo que agrada a Dios. Si tu papá te manda a hacer algo que no agrada a Dios, no lo hagas. Pero si tu papá te dice, Michi, Miguel, ven acá, límpiame el techo. Dame papá, no va ahí, no. Tu papá te ha pedido, hazlo. Hazlo para Dios. Tu papá te pide que no salgas porque es muy tarde. No lo hagas. Respeta el hogar. Respeta las reglas de tu padre, de tu madre. Porque son reglas que te ha puesto y es para tu bien. La Biblia nos llama a honrar a nuestros padres toda la vida. Honrar es representar bien a nuestros padres. Pero esta obediencia, hermanos, en todo va, como digo, a hijos que dependen aún de su padre. Hay que respetar la autoridad que Dios ha dado al padre. Y si eres cristiano, más aún, debes ver si tu padre no es cristiano y tú eres cristiano, suele pasar que vemos a nuestros padres como inferiores. Este no sabe, está perdido en el mundo pecador, ciego, ¿no? Dios me abrió los ojos y ya soy libre y mi papá está en la oscuridad todavía, está en la carne. Si tú eres cristiano, nunca te vas a sentir superior porque tú reconoces que es por gracia lo que Dios te ha salvado. Es por gracia. Es por gracia lo que has hecho tú. Entonces, hijo, te dan ese corazón porque esto agrada a Dios, de ser siervo y demostrar esa luz. Si tú eres cristiano y tu papá no, tu mamá tampoco, con tu vida refleja a Jesús en tu vida. Entonces, ahora de los padres, tus hijos. Vivir dos pecadores, tantas horas en el día, tantos días a la semana, es difícil. Ahora imagínate con más pecadorcitos por ahí, ¿no? Unos pecadores, 2, 3 que se vienen por ahí y se juntan. Es más difícil todavía, hermanos. Son 5, 3 o 4 pecadores, porque nacen pecadores, los niños nacen pecadores, saben hacer lo malo, desde que nacen, tú no tienes que enseñar a tu hijo a hacer mal, él hace el mal, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Es aún más difícil cuando vienen los hijos. Pero, ¿qué lo dice Pablo? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperéis es que desalentarlos, es quitarle la respiración. Hacer cosas que a tu hijo sientan que lo oprime y se quiera ahogar. No quiere decir que le consientas en todo. No quiere decir que no le corrijas. No quiere decir que si te pide algo le des todo. No malentiendan. Porque hay gente, yo no desespero, mi hijito me pide chisito. ¿Quieres celular? ¿Quieres dinero? ¿Quieres zapatillas? Porque yo no quiero desesperar que mi hijo esté feliz todo el tiempo. No malentiendan. Cuando dicen no exasperar, es hacer cosas que tus hijos crezcan con raíz de amargura. Con cosas en su vida, haces con traumas y cosas porque el padre no estuvo presente. Porque el padre prefirió el trabajo o otras cosas antes que a sus hijos. Entonces, padres. Y acá es importante ver esto, hermanos, porque dice padres. En Efesios se refiere tanto al padre como a la madre.
Acá en Colosenses Pablo da algo diferente. La palabra padres en el hebreo acá se refiere específicamente a los padres hombres. La palabra acá de Colosenses es a los padres, a Elmer, mí, al señor Jaime, a los Oscar, al papá de Elías, a los padres, todos los papás hombres. No es que la mamá no importa, al contrario, es importantísimo. Pero lo que suele pasar es que dejamos toda la responsabilidad de la crianza a la madre. Dejamos todo que la madre haga, pues. Yo quiero llegar a la casa después de un día arduo de trabajo, que mis hijos estén bañaditos, cambiaditos y que se me porten bien. Si se portan mal, ¿por qué no le corriges, no? Queremos proveer el dinero para el hogar y que la mamá se encargue de la crianza, que limpie, que lo cambie, que lo lleve al colegio, que haga todo. Yo solo, a mi hijo quiero consentirlo, quiero que me abrace, quiero echarme con él, hermano. No. Hombres, padres, tienen una gran responsabilidad en la casa, una gran responsabilidad en el hogar. Dios te va a pedir cuentas de lo que has hecho como padre. Hombres, no dejen todo a la mujer. Ambos son equipo, ambos deben trabajar juntos para que esos pecadorcitos conozcan a Dios, crezcan en Dios, entreguen su vida a Dios y crezcan como hijos de Dios. Conozcan, va a ser su decisión al final. Yo sé que va a ser su decisión al final, los hijos crecen, a veces deciden tomar otro camino, pero la semilla está ahí, las convicciones están ahí, tu fe está ahí. Entonces, hermanos, hombres y mujeres, tengamos presente esto y sobre todo los padres, porque a veces nos lavamos las manos e inclusive venimos y reclamamos a la mujer. El hijo se porta mal, le reclamo a mi esposa, porque tu culpa. Estás todo el día con ellos y no eres capaz de hacer algo con ellos. Por tu culpa se porta mal. No te laves las manos, hombre. Tú tienes más culpa que ella todavía. De verdad. Tienes más responsabilidad que la mujer. De ser un padre que represente a Jesús, al Padre Celestial en tu hogar. Y dice, no exasperéis, no exasperes. Se puede aplicar de muchas formas esta exasperación que hacen que los hijos crezcan con amargura, desanimados. Uno, que el padre no está presente. Tanto madre como padre no están presentes. Trabajan todo el día, le dan comida, buenos colegios, ropa, todo, pero no están en el hogar. Dos, le exigen. Yo quiero que seas así. Tú puedes ser más. Yo no quiero un 18, quiero un 20 de nota. Yo espero esto de ti porque tú puedes y lo exiges y le presionas al hijo a que sea algo que de repente no es lo que él debe ser. Exigencias a los hijos, presiones, corregir, gritar a los hijos en tu cólera. Ya sabemos que la corrección es importante corregir con amor, pero no gritando y en tu ira explotas y tus hijos crecen asustados. Todas esas cosas, la falta de la presencia del padre, de la madre constante en el hogar, hace que los hijos crezcan amargados, con cóleras, con problemas, y que con la gracia de Dios los puede cambiar de grandes, sí, hermanos, pero es tu responsabilidad, padre. Es tu responsabilidad, padre y madre, tener presente eso importantísimo que son los hijos, que es una bendición. Los hijos son una bendición en nuestras vidas, un regalo precioso en nuestras vidas, pero también una gran responsabilidad que tenemos que esforzarnos, separar tiempos, leerles la Biblia todos los días, leer la Biblia, tratar de leer la Biblia con ellos, orar juntos, enseñarles el temor a Dios también. Es importante eso, hermanos, tengan presente eso. Y por último, vamos a leer la Biblia ya para que no se duerman. 1 Timoteo 5:4. 1 Timoteo, disculpen a los que están también en la conexión, pero era un tema importante. 1 Timoteo 5:4. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender primero a ser piadosos para con su familia, con su propia familia, y recompensar a sus padres ante Dios. Esto es bueno y agradable. Esto habla en el contexto de que a veces los hijos se olvidan de los tan viejitos, ya que la iglesia se lo mantenga, ¿no? No. Los hijos deben proveer para sus padres ancianos, deben darle lo que necesitan a los padres ancianos. Los hijos tenemos esa responsabilidad de velar por nuestros papás tan viejitos, ya no pueden trabajar. Tenemos la responsabilidad de cuidar, velar de ellos. Tenlo claro. Pero a lo que iba acá, hermanos, es que esta parte que dice, deben aprender primero a ser piadosos con su propia familia.
nuestro primer ministerio, el primer lugar donde debemos mostrar ese amor de Dios, esa gracia de Dios, ese perdón de Dios, es en el lugar que muchas veces es el lugar más difícil. Porque como digo, en la iglesia, fácil aparentar. Acá en la iglesia no somos chéveres, no somos buena onda. Son mis hermanos en Dios. Tenemos un solo pensamiento, una sola idea. En el hogar, cristiano y no cristiano, igual, es difícil. Pero nuestro llamado es ser piadosos. Piadosos significa vivir como Dios quiere que vivamos para Dios. No sé cómo hasta ahora ha sido tu hogar. No sé cómo ha sido padre, no sé cómo ha sido de madre, no sé cómo ha sido de esposo, no sé cómo ha sido esposa, no sé cómo ha sido hijo hasta ahora. No lo sé. Yo tengo muchas cosas que he fallado. Me he equivocado en mi matrimonio. He tenido momentos de crisis matrimonial también. Pero gracias a Dios seguimos juntos. Amo a mi esposa, amo a mis hijos. Y yo sé que yo solo voy a fracasar. Si me alejo de Dios un poquito, si me enfrío espiritualmente, si dejo de buscar a Dios, mi familia se va al tacho. Mi familia, mis hijos van a crecer como hijos del mundo. Yo no quiero eso para mi hogar. Yo quiero ser como Josué, decir como José, yo y mi casa serviremos a Dios. Que sea una decisión juntos, tú primero decide servir a Dios en tu casa. Que después tus hijos, tu esposa, tu esposo vean eso en tu vida y que también decidan todos servir y glorificar a Dios y ser lo que Dios quiere para el hogar. El plan de Dios para el hogar. Lo que Dios quiso al principio para el hogar. Buscar su gloria. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por esta enseñanza, Señor. Esta es una enseñanza muy buena, muy necesaria, Señor, y queremos tener presente siempre eso. En nuestro primer ministerio, el primer lugar donde debemos mostrar tu gracia y tu bondad, Señor. Lo que has hecho nosotros, Señor, es el hogar. Que tú seas preeminente en el hogar. Que tú tengas el primer lugar en el hogar. Que nosotros nos esforcemos para cumplir la gran responsabilidad que tú nos has dado como esposos, como esposas, como hijos, como padres, Señor. No es fácil, Señor. Es hasta imposible en mí, Señor. Pero contigo, Señor, con tu fuerza, con tu capacidad, con tu Espíritu Santo, todo es posible. Así que, Señor, obra nuestras vidas, obra grandemente y haz un milagro, Señor. Haz un milagro día a día. Transforma nuestros hogares, transforma nuestras vidas y que tú seas glorificado en nosotros, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.